Listo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos en el Wordonomics, así le pusimos, ¿no? Wordonomics. El webinar. Es una especie de webinar, podcast, etcétera. Ya ni sabemos qué es esto porque todo cambia cada 5 minutos en esta realidad postmoderna. Y pues ya hay que adaptarse a los nuevos tiempos. Y pues a nosotros que nos encanta hacerle al cuento con esto de describir la realidad y estar narrándola, pues vamos a comenzar este podcast en el que vamos a desglosar a grosso modo todo lo que es las consecuencias directas en el sistema financiero mexicano y también en el gringo, yo creo. Ya depende de aquí el experto. En todo lo que es la designación de los cárteles de la droga como entes terroristas. Aquí mi invitado, que yo creo que ya va a ser como un miembro fijo de este podcast, Esteban Rivera, que es un académico que yo conocí en un curso de diplomado. Y creo que él es un experto, él tiene el suficiente expertise para explicarnos cuáles son las consecuencias directas de que en Estados Unidos el presidente Trump haya designado como terrorismo a los cárteles de la droga. Pues los dejo en manos de él. Gracias, Abraham. Pues, buenas noches, buenos días, buenas tardes. Aquí un poco informando o desinformando de acuerdo a cómo lo queramos ver a la gente, ¿no? A la gente que nos escucha. Pero... Decía mi amigo, nosotros no formamos parte de la infodemia, nosotros somos la infodemia. Órale, dale. Dale. Pues bueno, en primer lugar, pues hoy ya se habla mucho, ¿no? Está hablando mucho en los medios acerca de la designación de los cárteles mexicanos como terroristas. Y fíjate que yo no estaría tan desacuerdo con esto, ¿no? Porque si realmente lo vemos, si leemos lo que significa un terrorista, ¿no? Así siendo muy papistas, pues hoy los cárteles cumplen con todas las características que se describen, ¿no? Asesinan, extorsionan, secuestran, ¿no? Coaccionan, intimidan, violan los derechos humanos, ¿no? Las libertades fundamentales, en fin, está el sicariato. Entonces, pues realmente, pues cumplen 90-95% con la definición de terroristas, ¿no? El problema es que ahora es Estados Unidos quien lo hace de acuerdo también con una finalidad, ¿no? Y precisamente es combatirlos y acabar con este veneno que ahora los cárteles están haciendo llegar al territorio americano desde hace ya unos años, ¿no? Pero si podemos tener unos antecedentes, ¿no? Si podemos decirle a la población cómo inicia todo esto, pues, tal vez se vayan entendiendo por qué ahora Estados Unidos le está designando a los cárteles como terroristas, ¿no? Si vemos, pues realmente empieza esto a través de las farmacéuticas americanas que en los 90s y en el inicio del siglo empezaron a recetar este tipo de opioides sintéticos, ¿no? Inclusive hasta la parte de la narrativa hollywoodense, podemos decirlo. Claro. Hay un par de series, ¿no? Y unas películas que lo describen muy bien, ¿no? Ese abuso de la oxicodona, ¿no? En general de los opioides, ¿no? De los opioides, entonces, ¿no? Los opiazos y los opioides, ¿no? Sí, Porque como la heroína también fue como un primer experimento, yo considero, desde mi punto de vista, desde la industria farmacéutica, y prueba de ello es, por ejemplo, esta camada de músicos, yo que ahí medio le hago a la música, pues esta camada de música noventera, que el mejor ejemplo es Kurt Cobain, ¿no? Pero, por ejemplo, también el otro vato ay, ¿cómo se llama? El de otro grupo de grunge, no me acuerdo cómo se llama. Uno de ellos también se llamaba Lenny Stanley,
Era el vocalista y también él sí, fulminante a full, fue una sobredosis de opiáceos, así cañona. O sea, y si nos vamos más atrás, el vocalista de Joy Division, y si hay Sí, claro. adelante, nos vamos con Amy Winehouse, ¿no? En Sí, fin. sí, sí. Esa es una crisis recurrente de sustancias que debido, por ejemplo, también yo creo que es como esta presión constante que hay en el mundo de la farándula, en el mundo del entretenimiento, de siempre estar en la mejor cara, en tu mejor versión. Y yo creo que esa presión pues, pasa una factura y hay como que una serie de perfiles que son tendientes a ser vulnerables a este tipo de adicciones, etcétera. Sí, pues digo, inician con, pues el primer paso siempre será pues la marihuana, ¿no? Ujú. Tendiéndose porque cada vez pues los efectos que van generando en estos personajes o en cualquier ciudadano de a pie, pues, pues son muy elevados, ¿no? O sea, inclusive, por ejemplo, hoy pues, al fentanilo, si vamos a la jerga, cómo se conocen las calles, pues le dicen el He-Man, el TNT, ¿no? Ujú. El Apache, en fin. Entonces, también pues, es por las reacciones que genera, ¿no? Entonces, es bastante importante todo eso. Qué pasa cuando las autoridades, la FDA, ¿no? Todas estas autoridades gringas se dan cuenta de que estas opioides y opiáceos están generando una gran adicción? Pues, pues se hacen dicen, bueno, vamos a tratar de controlarlos, eh, ya no vamos a recetarlos indiscriminadamente, ¿no? Vamos a hacer más control. Pero ¿qué pasa? Pues se volvieron caros, ¿no? Pero aparte, también creo que hay como una actualización recurrente, ¿no? Y una, ¿cómo se dice? De la industria farmacéutica reincide en este tipo de prácticas, sí o sí, porque pues obviamente es un negocio, ¿no? Y tiene que sacar su stock. Claro. No, y es un negocio muy lucrativo, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Pues la psicodona se volvió cara y ya tenías esa parte, ¿no? O esa población, pues adicta a estos painkillers, ¿no? O analgésicos duros, que también se le dice. Ujú. ¿Y qué vieron? Pues los cárteles vieron la oportunidad de hacerles llegar, pues, un opioide sintético igual o mayor fuerte, o con mayor fuerza, perdón, que Ujú. el oxicodona, que es el fentanilo, ¿no? Entonces, digo, el fentanilo, si hoy viéramos, o sea, 10 gramos de fentanilo puro, te pueden dar hasta 330 dosis para la calle, ¿no? Entonces, sí es algo muy fuerte. Y lo peor de todo es que no es un sintético del todo bueno, porque está también cortado, ¿no? Como se dice en el argot, pues con la heroína mala que le dicen el alquitrán negro, ¿no? Entonces, Sí. pues se vuelve todavía más dañino que inclusive pues, los que están prescritos de manera legal. Entonces, ¿qué está pasando? Pues, se está viniendo también un problema de salud en Estados Unidos. Pero, por ejemplo, a las farmacéuticas les cobras impuestos y los multas, ¿no? Ujú. Los cárteles, ¿no? Y ese es el problema. Sería también muy simplista reducirlo a dinero, ¿no? Pero de todas formas, eso es lo que le está cobrando o le está pasando factura a los Estados Unidos y a la población. Que este sustituto perfecto, como dicen los economistas, que es el fentanilo del consumo discriminado anterior de la población de los opioides y opiáceos, pues no está pagando impuestos, ¿no? No se le puede multar y ese dinero se está repatriando hacia México, inclusive se sospecha que a través de las remesas, ¿no? Entonces, todo esto crea un agujero, pues, quieras o no, económico en Estados Unidos, al que le está pegando más directamente, ¿no? Aunque pareciera irónico que también también le está pasando algo económico en México. ¿Y qué está sucediendo? Que está desplazando a estos agricultores
de campos de amapola, ¿no? Entonces, estos agricultores que hoy cultivaban en México grandes extensiones de amapola están siendo desplazados también por el fentanilo. Inclusive se habla que estos agricultores a estos años han perdido el 80% de su ingreso. Entonces, estamos hablando que tiene efecto, el fentanilo ha tenido efectos no solo en Estados Unidos, sino también en México, y también ya nos alcanzó en México la parte del consumo. Que la gente está consumiéndolo, ¿no? Hace 10 años hablaba de casos de 50 y hoy estamos hablando de casos registramos más los casos pues de 500, 600, ¿no? Ya sobredosis tratadas en el servicio de salud público, ¿no? Y eso que pues no hablamos de los privados, ¿no? Entonces, habrá que sentir que también ya nos alcanzó el destino, ¿no? Y conforme también Estados Unidos vaya cerrando su frontera, pues estos stocks irán teniendo que encontrar dónde van a ser consumidos, ¿no? También otra cosa que parece irrisoria es que todos los precursores para hacerlo, porque ya no se importa, ¿no? Tanto fentanilo puro, sino los precursores vienen por paquetería, ¿no? Por FedEx o inclusive cuando vienen desde el servicio postal americano, ¿no? Entonces, es muy chistoso, ¿no? Es irrisorio, se cuenta el chiste solo también, ¿no? Sí, también forma parte de estos problemas que inherentemente crean esta imperfección y la complejidad del sistema globalista, ¿no? De la globalización, que es como que, ¿cómo detienes este tipo de cosas que son como proveedurías hormiga, ¿no? Que no puedes como detener porque son como cositas que se van metiendo a tu país de una manera que no puedes controlar. Sí, ¿y qué pasa? Es muy difícil de detectar. Claro. O sea, hoy no existe un mecanismo eficiente para detectar este tipo de sustancias, ¿no? Ya sea un fentanilo puro o unos precursores de fentanilo, ¿no? Entonces, vamos para muchos años más en donde este tráfico y este intercambio, pues, seguirá inundando no solamente el mercado americano, sino también el europeo, y también pues, el africano y el asiático, porque hoy pues, una dosis de fentanilo es mucho más barata que, por ejemplo, una de cocaína, una de heroína, ¿no? Entonces, llega a ser una tercera parte o hasta la mitad de ese precio en la calle. Entonces, sí, se va a volver un caso bastante importante en la salud pública de muchos países y hasta continentes, si lo podemos llamar así. Sí. La verdad, esta parte del terrorismo, yo no estoy tan desacuerdo, ¿no? El problema es qué va a pasar. Las incursiones norteamericanas si es que se dan, que ya se están dando de alguna manera no del todo aceptada por el gobierno, pero ya se están dando. Hemos visto buques por ahí, cerca de las Baja Californias, en aguas internacionales. Buques y aviones espías, y por ahí también ya dijeron que unos F-15, F-16 que dicen que ya no son tripulados, ¿no? Que ya son prácticamente como drones, ¿no? Y drones mismos, ¿no? Drones mismos que están ya espiando o tomando fotografías de dónde podría estar estos laboratorios clandestinos. Entonces, pero aquí el problema es cómo va a afectar a la población de México esas incursiones, ¿no? Estamos hablando que sí, los cárteles, pero pues no están encerrados en Sí, están muy, muy cerca de la población civil y desafortunadamente, tal y como sucedió con la guerra que desató Calderón, hay daños colaterales, ¿no?
claro. Digo, habría que ver que pues, la guerra digo, no podemos estar ciegos a que siempre ha habido un contubernio entre los cárteles Y el del gobierno. gobierno. Hoy no es solamente, ¿no? Siempre lo ha existido. En los 90s estuvo más controlado porque en Radio Pasillo había una leyenda urbana que había un sindicato de cárteles, ¿no? Y estaba toda esta leyenda que hicieron muy famosos a los Tigres del Norte, incluso en Estados Exacto. Unidos, ¿no? Porque esta canción del Jefe de Jefes es muy ejemplificadora de la situación como se manejaba en aquel entonces, ¿no? Que había un cártel que era la directriz que se manejaba desde gobernación, ¿no? O sea, fuera de ese dominio nadie se mueve, ¿no? Sí, gobernación directamente se dice que negociaba con el Señor de los Cielos, Amado Carrillo, ¿no? Que era el líder del cártel o del sindicato de cárteles. A a la captura de ay, ¿cómo se llamaba? Miguel Ángel Félix Gallardo, que Los, que él es en realidad dentro de lo que se sabe del Radio Pasillo, como dices tú, de lo que se sabe, él era en realidad el jefe de jefes, ¿no? sí, Pero de ahí comenzó esta federación a desmembrarse bastante y durante los años 90 era muy conocido que el Señor de los Cielos era el más encargado de la federación, ¿no? El que quedó como al mando. Y bajo su mando, pues crecieron todas estas cosas del el cártel de Sinaloa, porque el cártel de Sinaloa, hasta antes de que él tomara la batuta, el cártel de Sinaloa todavía tenía bastante poco protagonismo dentro de la, del tráfico de drogas. Y de hecho también por eso comenzaron este asunto de los túneles, ¿no? Porque estaban un poco ninguneados Sinaloa y los túneles fueron como lo que les abrió el paso de ir siguiendo, metiendo mucha mercancía hacia allá, ¿no? Pues quitando el control de los aviones o del tráfico aéreo que hacía el Señor de los el Señor de los Cielos, el Señor de los Anillos. sí, el Señor de los Cielos, claro. Ajá. Inclusive, pues realmente los cárteles fuertes en ese entonces era el cártel de Jalisco, que no era este Sí. cártel de Nueva Generación. Que en realidad yo me guío por símbolos. A mí me parece que dentro de toda esta parafernalia hay alguien muy vivillo, muy listillo que quiere dentro del nombre enarbolar un símbolo. Y creo que desde el poder también es un mensaje el que se llame así. Pero bueno, continúa. Sí. Y hablábamos pues del cártel de Juárez, que era precisamente del señor Nazario, ¿no? Pero en este sindicato pues estaba muy bien distribuidos los territorios de injerencia, ¿no? Cada quien tenía su parte y cómo le explotara el cártel de Tijuana, acá por el cártel del Golfo con los Zetas y así, ¿no? Y había como un respeto por el centro, ¿no? Sí, porque aparte todavía éramos una república muy centralista. Bueno, lo seguimos siendo. Desafortunadamente, el sistema político mexicano desde su nacimiento no ha podido como construirse en ese aspecto. Siento que el centralismo es parte de nuestra genética política. Sí, 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 claro. No, nunca hemos llegado a ser maduros en el federalismo que tanto... Pregonamos desde de Benito Juárez, desde Lerdo de Tejada, ¿no? Entonces, pues bueno, estaba como toda esta parte, ¿no? Llega Calderón y pues de alguna manera también, pues en ese proceso de legitimación electoral, pues hace esa guerra contra ciertos grupos, ¿no? De cárteles o narcotraficantes, que hoy ya sabemos que pues la García Luna estaba ahí negociando a ver con cuáles había que luchar, ¿no? Y había que deshacer. Pero, Ujú. eh, pero es claro y evidente que esta descomposición totalmente exacerbada llega con estos gobiernos morelistas, ¿no? Ujú. Ya no hay una lucha frontal ni siquiera un exterminio de pequeñas cédulas, nada, sino ya seamos cuates todos, seamos brothers y, ¿no? We are the world, ¿no? Somos todos bienvenidos.
¿no? Yo creo que por eso no fue casualidad que Don Charlie hiciera ese himno tan llamativo en los 90s, ¿no? Que era un We Are the World al estilo Mexa. Sí, exacto. Entonces, sí, sí se ve y pues, ¿qué ha pasado? Pues, o sea, los cárteles han permeado no solamente ya el crimen como tal o estas organizaciones delictivas que se encargaban de secuestros, sino ya ha permeado también ciertos espacios del orden público, ¿no? Inclusive se piensa que va a llegar gente ahora con esta nueva reforma judicial de los cárteles, ¿no? Entonces, hay bastante tela de dónde cortar. Pero bueno, ya nos hemos desviado un poco. La idea aquí de Trump y hacerlos así es, al fin de cuentas, quiere controlar y quiere tener que dinero, ¿no? Si lo reducimos, es algo porque, como le digo, reducirlo, pues sí es reducirlo, pero puede ser simplista, pero la cuestión es que estos cárteles no retribuyen al gobierno norteamericano, ¿no? No se les puede cobrar multas, no se pueden crear programas auspiciados o patrocinados por ellos para esta gente que llega a las adicciones, ¿no? O que se muere por las adicciones. Hoy estamos viendo que, por ejemplo, en Estados Unidos, la población joven, ¿no? Está entre la que sale de la preparatoria hacia la universidad, pues se está suicidando, está muriendo por sobredosis. Entonces, va a haber una generación perdida en Estados Unidos en donde va a haber gente, muy poca gente que entre al sistema estudiantil, universitario y después laboral, que también eso al final, pues en el futuro traerá sus consecuencias. Entonces, sí hay muchos o muchas aristas donde le está pegando al gobierno norteamericano, pero también nos va a pegar, como lo dije, a nosotros, ¿no? La aprobación civil, estas incursiones armadas y violentas que se generarán, que hoy pues, lo vemos claramente en Sinaloa y que todavía no hay una confrontación real con los cárteles, pues va a ser fuerte todo esto, ¿no? Y ¿quiénes van a ser los paganos? Como bien lo dijiste, la población civil, ¿no? Entonces, habrá que ver qué sucede. Lo que sí es que esta designación es también decirle al gobierno actual, ¿no? O al gobierno de partido actual, ahora sí podemos decirlo otra vez, gobierno de partido actual, que las cosas no les van a ser fáciles y tiene que hacer algo para controlar otra vez esta parte del narcotráfico, ¿no? Es importante. ¿Qué va a pasar también pues, al interior de México? No tenemos ni el dinero para, para poder hacerle frente a un problema de salud pública que se está avecinando y está acrecentando, Claro. ¿no? Y, y no hay, pues todavía como que lo tienen velado, simplemente pues o lo obvian, que también esa es otra parte, ¿no? Y pues otro protagonista de esto es China, ¿no? Claro. China, pues al fin de cuentas, antes de 2019 no había una ley que contrarrestara la parte del narcotráfico, del fentanilo puro o sus precursores. A partir de 2019 empieza a generarse una ley antinarcótico, pero el gobierno chino no se mete con estos sindicatos criminales chinos si no le pegan a sus intereses. La política y la ley, y la persecución antinarcóticos no es eficiente en China. Inclusive hasta dicen que el gobierno chino permite un poco el lavado de dinero. Sí. Entonces, sí había que ver ahí. Y pues al fin de cuentas China le echa la culpa a las autoridades aduaneras en México también, ¿no? O sea, pues es su culpa por no tener los controles ni las herramientas para detectar este flujo,
pues si los tuvieran, pues lo detendrían y por más que yo enviara, no pasaría, ¿no? Pero pues es su culpa, ¿no? Es su culpa. Pero también otra parte que está siendo importante es que Estados Unidos está empezando a identificar ciudadanos chinos que viven en Estados Unidos con la idea de presionar al gobierno chino de estos ciudadanos que también están involucrados o se cree o se sospecha que están involucrados en la importación de fentanilo hacia Estados Unidos o los precursores. Y de esta manera está presionando a China para que haga algo más al respecto. Pero pues, también esto pues, tiene otra cara, ¿no? Tiene un lado B por ahí. Claro, como siempre todo lo que pida Estados Unidos, ¿no? Y lo hemos visto en este desgaste geoestratégico con China, ¿no? ¿No? En cuanto a la política narcótica y comercial y todo, entonces, igual que le dice a México, China, ¿sabes qué? Es tu culpa por no tener los controles y tener una población demandante del producto, ¿no? Entonces, es tu culpa, no la mía. Si tuvieras los controles específicos de aduanales y todo esto y no hubiera corrupción, porque hay corrupción en los tres jugadores, ¿no? No hay, para que exista esto, no solamente hay corrupción en México, sino también en Estados Unidos y estamos hablando también en China. Entonces, la corrupción existe en los tres jugadores y permiten la entrada de fentanilo puro o los precursores que dejan ganancias millonarias, ¿no? O sea, un kilo de fentanilo, ¿no? Deja entre 3 y 4 millones de dólares en las calles. O sea, un kilo de fentanilo, ¿no? Entonces, es una droga que tampoco necesita esconderse mucho, ¿no? Hasta de a pie por la frontera mucho se ha pasado y mucho se ha hecho. No necesita grandes movimientos o desplazamiento en transporte para que llegue. Un kilo se genera esto, imagínate si hubiera mucho más, ¿no? Pues, aquí la diferencia, por ejemplo, es que es claro que el cártel de Sinaloa es el mayor exportador de fentanilo hacia Estados Unidos. Se alió con muchas de las bandas criminales dominicanas en Estados Unidos para la distribución. Entra por todo lo que es California y Arizona. Y el cártel Jalisco Nueva Generación sí lo hace, un poco en menor medida que el de Sinaloa, pero el producto estrella del cártel, del cártel de Sinaloa Nueva Generación, son las metanfetaminas, ¿no? Entonces, también es otro problema más por ahí, ¿no? Entonces, este asunto de las tachas y todo eso, ¿no? Sí. Que en los 90s hasta había una canción de eso. Sí, inclusive, no sé si tú conoces el medicamento de Sedalmerc. Había parte de uno de sus componentes era la efedrina, ¿no? Precisamente de las metanfetaminas. Sí. ¿No? Y lo sacaron del mercado, ¿no? Supuestamente. Lo sacaron del mercado y le cambiaron ahora ese componente, ¿no? Pero antes pues vieron que mucha gente iba a comprar Sedalmerc y se preguntaban, pues, ¿por qué? ¿No? Y era precisamente para hacer metas, ¿no? Sí, claro. ¿No? En los laboratorios con destino o en los pequeños laboratorios precisamente para hacerlas para los eventos de rave, ¿no? Que están muy especializados en los 90, ¿no? Que de alguna manera pues ahí nos tocó ahí de algunos. Pero sí, el problema es ¿qué se va a hacer? Yo no le veo solución una guerra o un combate frontal a los cárteles. Pues sí, podrás destruirlos, los vas a dispersar más, vas a hacer pequeñas cédulas. Aquí, lo que siempre se ha dicho, ¿no? Hay que atacar la ruta del dinero.
La ruta del dinero es lo que hay que atacar y pues de alguna manera tampoco le conviene al sistema financiero, ¿no? Sí. Porque sin esa ruta del dinero, pues tampoco habría sistema financiero, ¿no? Entonces, somos también cómplices en ese sentido, ¿no? Financieramente hablando y económicamente hablando, se dice que ningún país sobreviviría si no se lavara dinero. Entonces, habrá que ver pues, todas estas ganancias, qué hacer, hacia dónde dirigirlas. ¿Valdrá la pena legislar para hacerlas, estas drogas sintéticas legales? Yo digo que hay por ahí llega una parte y la otra es que haya una especie otra vez de Pax, ¿no? En cierta medida dentro de lo posible, porque creo que hay un punto donde la operatividad de estas células delictivas eh, es imposible de detener al 100%, no se puede, pero creo que hay un punto donde el crimen se tiene que... Pues ahora sí que es una especie como de verdad que nunca se va a aceptar, pero pues ahí tienen que hacer como una especie de federación otra vez como la que teníamos hace 30, 40 años, en la que sabíamos que ellos existían, pero que no había repercusiones dentro del tejido social, ¿no? El problema es ese, que creo que crecieron a un nivel y tuvieron una influencia tan grande dentro del gobierno que creo que es muy complejo desentrañar todas estas conexiones, estos vínculos. Yo decía en un video anterior que me parece que es correcto señalar, como lo hace la mayoría de la oposición, es correcto señalar que hay una alianza político-electoral entre las células de estos grupos delictivos y el grupo en el poder, Morena, ¿no? No lo estoy diciendo como una acusación, ¿cómo se dice? Tendenciosa, sino que es bien sabido si hay, no sé, tú tienes conectes o gente que sepa de cómo es la operatividad electoral en los lugares más alejados de México, por ejemplo, en Guerrero, en la Sierra de Guerrero, o en Oaxaca, o en Sinaloa mismo, en todos estos poblados que están aledaños a Culiacán, a Mazatlán, etcétera. Es un secreto a voces que operaron a favor del gobierno y a favor de Morena. Pero ahí les va la contraparte para que los opositores no se emocionen, ¿no? Esto no es la primera vez que pasa. O sea, pasó también con Peña Nieto y de hecho con Peña Nieto está extensamente documentado que pasó exactamente lo mismo en diversas casillas a lo largo de la República. Y nos vamos, seguramente pasó también en 2006, que ahí no tenía yo tanta conciencia en este aspecto, en estos temas. No recuerdo muy bien cómo se manejó esa elección, pero muy seguramente hay una operación también implícita dentro de este resultado electoral, porque también recordemos que también había una alianza entre los panistas y la maestra El Baster. Y veto a saber el Baster a quién movió de su capital social para lograr esta voltereta, porque todos sabíamos que Andrés Manuel iba a ganar. En alguna forma, eh, por eso se quedó en el inconsciente colectivo esta, eh, ¿cómo se dice? Esta maraña de influjo, como este embrujo que dejó este Andrés Manuel de es que hubo fraude, porque de alguna manera mediáticamente fueron construyendo el que él iba a ganar. Claro, claro, o sea, este voto duro siempre ha existido, ¿no? Y el movimiento, una vez, en los 60, 70, 80, eran los sindicatos, ¿no? Sobre todo sindicatos fuertes como el de maestros o la CTM, ¿no? Pero ahora, pues se involucra también, pues, estas alianzas
de que dice, pero que son un secreto a voces. Siempre ha sido un secreto a voces. Lo único es que no habían sido tan evidentes como hoy lo son. Claro. Sí, en esta parte de la historia de México son cada vez más cínicos. Sí, cada vez, o sea, antes como se negociaba, inclusive dicen que muchos, inclusive el Señor de los Cielos y el pues llegaron a estar en gobernación, en el Palacio del Gobierno, por ahí diciendo y negociando a ver qué pasa. Pero este gobierno en sí le ha permitido mayor juego y mayor protagonismo a este tipo de gente, ¿no? A estas organizaciones delictivas. Ya no solamente en lo que hacen, ¿no? Que lo que habíamos comentado, es decir, asesinar, delictir, el sicariato y todo, sino ya también en el gobernar. Y pronto tal vez también haya en la decisión jurídica de algo. Entonces, cada vez nos volvemos más propicios a tener este tipo de gobierno, ¿no? Que ya es tachado, ahora De sí, narcogobierno. ¿no? Como narcogobierno, un estado fallido totalmente. Entonces, por ejemplo, lo podemos hacer en Estados Unidos, sigue sin permearse, aunque sí los compras, ¿no? Compras a jueces, compras a policías, pero sigue sin ser permear directamente de integrantes del cártel hacia esta parte de poderes, ¿no? Y esto, pues, en México, pues ya empieza a tener un gran protagonismo. Y eso es lo preocupante, ¿no? Porque pues, al fin de cuentas, si volvemos a tener un Trump por otro periodo, ahora no van a ser terroristas, ¿no? Va a decir que el gobierno en su totalidad está lleno de narcotraficantes y podría haber una guerra, ¿no? Inclusive estilo Afganistán. Claro. Y de hecho, eso se maneja desde los ámbitos de izquierda, desde la época de Calderón, ¿no? Y de hecho, hay también un antecedente dentro del ultraconservadurismo estadounidense de un libro de un señor Samuel Huntington, algo así se llama, Es, donde habla explícitamente habla de que hay un plan a largo plazo de una intervención total en el territorio mexicano, de tomar realmente las riendas del territorio mexicano, o sea, y hasta cierto punto también hablan como una especie de apartheid. Y yo digo que es como que digo, no es tan posible en este momento, pero en algún punto, así como hemos visto cómo ha dado de vueltas la rueda de las ideologías y de los espectros políticos en lo poco que llevamos del siglo XXI, no podemos descartar que alguien que llegue un loquito y que llegue con demasiadas ideas extremas y lo lleve a cabo, lo ejecute, ¿no? Por sí, eso hay que tomar muy en serio esto que está pasando. sí, no, o sea, hay que ponerlo en el peldaño justo, ¿no? Si podríamos llamarlo así, en el peldaño justo de importancia que no es para que hoy se hable y mañana se olvide, ¿no? No es una noticia de moda, no es algo que va a ser pasajero, va a ser una constante de hoy en adelante. Entonces habrá que ver cómo se maneja. Los medios también también tendrán un juego importante, no siendo, tratando de ser apartidistas y que no nos gane la emoción, ¿no? El que no nos gane el opositor edgy que algunos son, ¿no? Porque siento que la oposición les gana su sesgo anti-AMLO y les gana su sesgo anti-4T y creo que les nubla un poco el juicio objetivo y parcial que creo que es la oposición que realmente necesita México. Exacto. Entonces veamos más hacia adelante qué sucede. Lo que sí, como te digo, yo vuelvo a decir, no, yo no, yo no estoy en contra de lo que está diciendo Trump. Sí son unos terroristas,
¿no? Porque cumplen con muchas de las características, Sí. ¿no? De hecho, hay una entrevista de Luengas, no sé si lo sigas, donde entrevista a este señor que mucho tiempo durante las transmisiones de Aristegui habló de la justicia transicional, que se llama Edgardo Buscaglia, que creo que es como un comisionado de la ONU o algo así, de este tipo de casos, ¿no? De tanto de terrorismo como de crímenes de lesa humanidad, etcétera. Obviamente él también tiene un sesgo anti-Trump grandísimo. También habló maravillas de USAID, etcétera. Pues cada quien, ¿no? Tiene su corazoncito, pero creo que dentro de lo que cabe en esta entrevista fue bastante objetivo y habló de esta situación y toda esta parafernalia que incluye el hecho de ya hacer como operaciones encubiertas con alta tecnología, porque recordemos que pues ya estamos en la época de los drones, estamos en la época de hasta armamento o equipos muy sofisticados que pueden ser teledirigidos, ¿no? Entonces aquí creo que no es necesario también, hay que ser realistas que para que no haya tanto ruido, las capacidades que hay ahorita son de que tanto el ejército mexicano como el ejército estadounidense son capaces de hacer este tipo de operaciones encubiertas. De hecho, me atrevería a decir, porque a riesgo de que nos vayan a funar, si es que algún día llegamos a ser relevantes en la opinión pública, me atrevería a decir que muchas de las cosas que pasaron durante el sexenio de Peña Nieto, incluido Ayotzinapa, fue una especie de operación encubierta de este tipo de organismos que a lo mejor se les fue la mano o se confundieron o no sé, pero a mí me da la idea desde que pasó como al año cuando investigué todo lo que sucedió, la información que había disponible durante ese tiempo, a mí me apuntaba que realmente esa fue una operación encubierta de este tipo de organismos. Y recordemos también que dentro del ejército estadounidense y de todo este mando castrense también ya hay una especie de subcontratos y subarrendamientos de ciertos grupos paramilitares y ya lo tenemos en la vista desde hace muchos 10, 15 años, o sea, tenemos a estos Blackwater, otro tipo de entrenamiento que llevan, que son como grupos subversivos que a lo mejor también inyectan ciertos conatos de violencia a modo para generar desestabilización en gobiernos, etcétera. Y a mí me parece que es muy obvio que por medio de todos estos mecanismos que ya tiene el mando castrense estadounidense, es muy obvio que van a hacer uso de ellos dentro del territorio mexicano, porque este tipo de agentes encubiertos, pues no le deben explicaciones a nadie. No, aparte, pues, o sea, son estas fuerzas especiales de asalto, ¿no? Exactamente. Adaptada, ¿no? Y en México hay un montón de gente que está adiestrada con esto. Perdón por la interrupción, pero incluso por ahí hay uno que hace podcast que se llama Gafe. No sé Sí. si lo has visto. Y pues bueno, a ver, vemos, desde los 60 ha estado la DEA quemando plantíos de amapola en Sinaloa, ¿no? No es extraño que la DEA tenga presencia en México desde hace mucho tiempo, aunque dicen que simplemente son agregados diplomáticos, pero es evidente que han estado involucrados en muchas detenciones y en mucho quema de plantíos, marihuana, amapola y todo esto, ¿no? Tanto que pues, en 85, pues ahí el, la muerte de Quique Camarena, ¿no? O Kiki Camarena, como le dicen. ¿No? Eh, Realmente, pues siempre han estado encubiertos, ¿no? Infiltrados en los cárteles, y pues así seguirá, ¿no? Lo que pues, hemos platicado, el problema es que tanto de un lado como del otro de la frontera, pues la corrupción hay tanto en estos organismos o en estas instituciones que podrían limitar realmente el accionar de todo esto, ¿no? Vamos a ver qué sucede, pero aquí lo importante es
y por lo que más siento yo esta ira que presenta Trump es, primero, porque pues, no hay lana que le entre a su gobierno, ¿no? Ujú. Por impuestos o multas, y también, no sé qué hace, ¿no? Es un pretexto, es un pretexto, Claro, claro. es un Y pretexto. también haciendo como dándole como el beneficio de la duda de que realmente está interesado en recuperar el tejido social de su población. También ahí hay un punto de partida de que quieres la relocalización de la industria, quieres reindustrializar realmente Estados Unidos, pero no tienes mano de obra funcional, hermano. O sea, tu población de clase media baja está metidísima en el mundo de las drogas y está difícil que este tipo de gente realmente sea funcional para la reindustrialización que tú quieres, hermano. O sea, Lo que hablaba hace rato, está perdiendo una generación importante que está saliendo de esta, la secundaria high school que le dicen, ¿no? Y que está ahorita también en las universidades, que hoy muere, que está muriendo por sobredosis, por suicidio, por depresión que le dan el uso indiscriminado de drogas, ¿no? Por sí. parte ya hablaste de clase media, media baja, pero estamos viendo también el fenómeno en Estados Unidos que ya está la clase alta, que tiene mucho más acceso a este tipo de drogas, que tiene el dinero para comprarlas mucho más rápido y que también está viendo afectada, ¿no? Entonces, de repente leo estas noticias y no sé si alguna vez leíste un libro que se llamaba Freakonomics, ¿no? No sé, no lo he leído. Es muy recomendado. Y hablaba de mucho de estas cuestiones sociales que de repente, ¿por qué sucedían, no? Entonces, ¿por qué de repente las mujeres negras, por ejemplo, empezaron a graduarse de secundaria, no tener hijos, a ser mujeres profesionales, y de repente se vio que era porque era un fenómeno social en que todos los muchachos de la edad de entre la secundaria, pues iban presos, ¿no? Entonces no había con quién relacionarse, ¿no? Entonces, eso es lo que va a pasar, como dices, es lo que va a pasar en Esa esa relocación, pues no va a tener la mano de obra suficiente para poder hacer, exacto, y tiene dos, muy Ujú. buenos. Y inclusive Steven Levitt también escribe para el New York Times. Están 300 pesitos en Amazon por si alguien lo quiere leer. Aquí también damos consejos de lectura para que no sean un mexicano promedio más que no lee, por favor. y, Ok. y precisamente pues, eso es lo que está pasando ahorita, ¿no? Y también lo que está pasando pues, en México, como digo, ya nos alcanzó también el destino. Y vamos también hoy también con hablar de esta nueva educación, lo que va a suceder, pues no va a haber otra cosa, ¿no? Por ejemplo, hablando de los agricultores que están perdiendo su ingreso por estos campos o la gente que trabaja para ellos, porque ya no es sustentable los cultivos de amapola, porque ya no trae mucho gasto y mucha vigilancia y mucho gasto en vigilancia, pues ahora tal vez se vuelvan mulas o camellos que le dicen, ¿no? Sí. O ¿cómo le dicen? Estos que también vigilan, ¿no? Halcones, ¿no? Sí, también halcones, ahora el gobierno va a hacer esto, etcétera. Y bueno, y de hecho tendrían que tenerlos dentro del mismo gobierno, ¿no? Claro. Entonces, o sea, la descomposición social también en México se está viendo afectada, ¿no? Porque aparte, si en el mejor de los casos a estas mulas o a estos camellos que les pagarán $500 por el transporte, pero son amenazados sin recibir absolutamente nada, ¿no? Entonces, sí está, también tenemos efectos en cuanto a lo que está sucediendo con el fentanilo en México, ¿no? Y, y la descomposición social, pues ahí se viene, ¿no? Pérdida también de ingresos en el campo, ¿no? Muy, que van a afectar a esta población. Hoy se habla de un 80% de esa pérdida de ingreso por el no cultivo más de amapola. Entonces,
porque sale mucho más barato ser fentanilo y es mucho más, ¿cómo decir? Retribuye más y se gana más, ¿no? Según esta nota, parece ser que todavía no es de manera oficial esta designación y parece ser que el 19 de febrero se va a cumplir la orden ejecutiva en la cual se afirma que los cárteles constituyen una amenaza para la seguridad nacional. Breitbart, que es un portal pro-Trump y ultraconservador, señala que el New York Times también tuvo acceso a este documento y habría cometido un error al confundir el Clan del Golfo con el Cártel del Golfo en México, de manera que serán 6 y no 5 cárteles los que entrarán en esta categoría. Ya vimos que tenemos aquí a Jalisco Nueva Generación, a Sinaloa, al del Golfo y Cártel del Noreste, la Nueva Familia Michoacana y Cárteles Unidos. Sí, y la parte pues, de estos cárteles por la pelea del centro, ¿no? El centro de México, que ya la estamos viviendo, ¿no? Hoy las matanzas, los asesinatos, gasolinerías, restaurantes y en la calle se ha vuelto muy frecuente, ¿no? Sí, sobre todo en lugares hasta de lujo, ¿no? Uno hubiera esperado que, por ejemplo, desde que iba terminando el sexenio de Andrés Manuel, empezaron este tipo de asesinatos en Plaza Arts, en Polanco, etcétera, ya se está volviendo muy usual. Sí, la semana que estamos terminando, pues pasó algo aquí en la zona Esmeralda. Entonces, este, una zona pues de alto, de alto gramaje, por decirlo así, de gente con bastante dinero, pues también entraron al fraccionamiento y asesinaron sin piedad a una persona que se supone que es parte de la célula del Mayo, ¿no? Ujú. Vive extranjero, europeo. Y también hay que decirlo, también creo que estamos en un punto de inflexión, porque justo cuando se da la detención del Mayo y luego la posterior detención de uno que otro chapito, comienza esta Civil War y encarnizada en Sinaloa. Ya llevamos más de casi el medio año, yo creo, ¿no? En que octubre, noviembre, que comenzó a desatarse una violencia exacerbada ahí y no se ve para cuándo. Y claro, y ahí también estamos viendo que de alguna manera, no frontal, pero el cártel Jalisco Nueva Generación le está entrando también a jugar ahí. A ver, vamos a ver qué sucede con todo esto, pero vamos a ver, como dice la noticia del 19, si definitivamente la firma la orden ejecutiva en la sala oval de la Casa Blanca, que ahora la transmiten, ¿no? Cada firma que Sí. las transmiten, vamos a ver si efectivamente. Aprendió bien de su compa, el Andrés. Mismas formas, ¿no? Nada más diferente discurso. Populismo hay de todos los tintes, ¿no? No tiene fronteras. Sí. Entonces, pues, lo que sí es que también en este afán de Trump de legitimarse, no electoralmente como en el caso de Felipe Calderón en México, sino de una manera reputacional hacia su población, diciendo que lo que sucedió anteriormente y cómo lo juzgaron y lo castigaron por querer y seguir peleando por la población y el ciudadano americano, es esta parte de decir, estoy haciendo algo por ustedes, ¿no? Legitimar Ajá, a la vez, claro. ¿no? Sí, muy, en el fondo también hay una parafernalia mediática que está siguiendo Donald Trump en el aspecto de cómo maneja su comunicación social. Sí. Y muy buena comunicación social, ¿no? Pues hoy estamos hablando que, como tú lo decías, ¿no?
tecnofeudalismo que comentabas también la parte del podcast anterior, ¿no? Y pues vemos a los mayores medios o los mayores mecanismos de alineación de la población a favor de Trump, ¿no? Entonces, esa es otra. Pues, que vamos a ver, y que la explotación de los mismos irá incrementando la publicación de muchas ideas, por decirlo así, o de muchas posiciones al respecto de lo que va a suceder más adelante. Que hoy también lo hemos platicado, ¿no? En la semana, CryptoGate en Argentina con Sí, ¿no? Es que Javier, el criptofraude es Milei. CryptoGate de Javo, ¿no? Sí, no, está bastante entretenida esa noticia, Sí, porque digamos que esas cosas pasan hasta en las mejores familias, ¿no? claro, las mejores familias. Y pues digo, de alguna manera no lo puede negar, lo validó. El problema es que no profundizó en esa información porque quien le hizo llegar el negocio fue su hermana Karina, que pues, si lo vemos, verdaderamente es la mujer más poderosa del gobierno actual en Argentina, ¿no? Entonces, si lo dio por entendido de que era algo bueno que se lo hacía llegar su hermana, ¿no? Hay que ver qué más negocios, no solo de cripto, sino qué negocios tienen con esta gente, ¿no? Que generó esta criptomoneda Libertad, ¿no? Que vamos a ver qué más sale por ahí. Lo que sí es que está inundadas las redes, ¿no? Sobre todo, los medios han sido un poco más prudentes, pero el discurso se le está cayendo, Milei. Sí, yo creo que también forma parte de estas inherentes contradicciones que tiene el llevar a un extremo tu ideología, como el antiestatismo de Milei. Y yo creo que en aras de a lo mejor seguir en este jugueteo discursivo de que el mercado, la mano invisible, el capitalismo y todo esto, creo que se le pasó la mano. Creo que sí se puso en una situación muy vulnerable y muy frágil, porque el puro hecho de haber hecho publicidad de una criptomoneda de este tipo y haber hecho una especie de gancho para que la gente invirtiera, sí lo pone en un complejo problema para su presidencia y también para la opinión pública internacional. No, o sea, las declaraciones de Cristina Kirchner ante esto, frotándose las manos, dijo, bendito sea el Señor. Sí, claro. ¿No? Hoy sí le dio gracias a Dios por esta situación. Porque no había, digamos que había tenido un paso cuasi perfecto desde que ganó hasta ahorita, pero inherentemente creo yo que siempre llevar a cabo toda una parafernalia de un discurso muy extremo, inherentemente lleva estos riesgos de caer por tu propio peso con este tipo de cosas y digamos que también aunque no haya a lo mejor un objetivo judicial que juzgar ahí, sí lo deja como en el límite de las... ¿Qué tanto un presidente puede hacer eso, no? O sea, en el límite de la moral y de la ética, del deber ser. Sí, aquí yo creo que no supo contener la línea de la figura pública a ser una figura ya mediática, ¿no? Ante medios ya privados. Yo creo que se le fue ahí de las manos totalmente el promocionar algo totalmente privado, sin ningún respaldo del gobierno, pero utilizando otra vez su imagen popular
que le dio pues, a los de esta compañía alrededor de 84 millones de dólares que desaparecieron de la noche a la mañana. Entonces, sí, creo que ahí se le fue a Milei. Pues yo creo que de repente a todo esta embriaguez de poder de repente te ciega y después no sabes qué hacer o sigues tentando a tu buena suerte sin que veas más allá de este protagonismo superfluo y no viendo hasta las consecuencias y secuelas de las consecuencias que va a traer todo esto. Está difícil, pero bueno, veamos qué depara para Argentina y si la inestabilidad política que de ello devenga sale bien parado don Milei. Y pues no sé si quieras ir al otro lado del charco. Sí, vamos. Veamos que también allá las cosas llevan mucho tiempo, ¿no? Sin resolverse y siguen no se le ve para cuándo. Sí, pues digamos que ya hubo un primer aviso en los tweets del señor Donaldo. Y ya empezamos a ver que ya hay como estos forcejeos y estos coqueteos, ya se empezaron a guiñar el ojo entre el señor Vladimiro y Donaldo. Ya sabíamos que también eran medio compitas, ahí traían también una conexión ahí medio oscura con ciertos grupos criminales de Rusia, hasta donde yo sé, y parece ser que hay ya un movimiento de intereses ya en serio que van a derivar, creo yo, porque esa es como mi hipótesis, que en medida de que a Trump le dejen hacer los negocios que él quiera y que deje en una posición muy vulnerable a Ucrania para que lo deje, lo que va a quedar de Ucrania, que le dejen como todos esos negocios, yo creo que no va a haber problema para que don Vladimiro se quede con todas las partes que quiere anexarse, ¿no? Sí, si nos regresamos un poco en el tiempo, pues en ese primer periodo de Trump se decía que había unos videos explícitos de Trump y que por eso manipulaba a Vladimir a Trump. ¿Será cierto? No será cierto, pero se vio que desde ese entonces se dejaba a Rusia como a un lado, ¿no? Y no se metía en lo que estaba sucediendo dentro de Rusia con toda esta parte de inclusive violación de derechos humanos en su momento. Pero ahora, pues los demócratas le pusieron pues un poco el pie en ese sentido y hoy de repente pues suministraron de armamento a Ucrania para hacerle frente a Rusia y ahora pues ¿qué va a pasar? ¿No? Lo que pensamos es que le va a cortar ese suministro a Ucrania, dejándola otra vez a manos de lo que suceda y hasta donde quiera llegar Vladimir, que por supuesto no se va a tener el corazón, y por supuesto va a volver a anexarse, pues sobre todo la parte donde tiene el gasoducto, ¿no? O sea, aquí otra vez volvemos, hay una situación económica de por qué Vladimir Putin quiere que otra vez anexarse a Ucrania o una parte de Ucrania, ¿no? Y es precisamente la parte del gasoducto, ¿no? Y esa salida al mar. No hay de otra, ¿no? Realmente es otra vez impulsado toda esta guerra por una cuestión económica, una cuestión de posicionamiento de un commodity tan que alimenta a toda Europa, ¿no? Y a la misma Rusia. En ese sentido, ¿no? Y pues bueno, y Ucrania otra vez veremos pues, qué queda, ¿no? De haber sido o de haber tenido el protagonismo de ser el granero del mundo. Ahora, ¿qué va a quedar de Ucrania o qué va a poder ofrecer Ucrania al mundo?
de lo que quede sin anexarse a la parte rusa, ¿no? No, y aparte vi ahí unos tweets de Zelensky que dices, por ahí tengo mi cuenta de X, déjala quito, está. Porque dijo que no iba a aceptar estar fuera de las decisiones que tomen Rusia y Estados Unidos, pero pues él está fuera desde el primer momento en que Rusia y Estados Unidos decidieron que Ucrania era el escenario perfecto para llevar a cabo el desenlace de un nuevo orden mundial, ¿no? Que es la moneda de cambio de Ucrania y es hasta cierto punto como el Polonia de la Segunda Guerra Mundial está siendo Ucrania, ¿no? Sí, pero se volvió, o sea, esta moneda de cambio, o sea, o tomó esa posición ya muy fiel, pues ahora con la llegada de Trump, porque con Biden todavía no se veía tan claro, ¿no? O sea, si hubieran ganado los demócratas, hubiera seguido este enfrentamiento pues, a ver hasta dónde alcanzaba, según mi opinión, ¿no? Una opinión muy propia. Pero ahora con Trump es esta parte otra vez, tú vas a ser pues, el que revises o el que monitores la parte europea, ¿no? Sobre todo la parte de Asia hacia China, porque me interesa tener un aliado ahí, un contrapeso también con China de ese lado, también fuerte y de alguna mente pues sin miramientos, ¿no? Sin ser tan precavido, porque así es Vladimir Putin, no es precavido, ¿no? Es muy aventado, se sabe con el poder, se sabe con toda la inteligencia rusa de su lado, y eso es lo que también pues, Trump quiere para que sea un contrapeso para China, de alguna manera. Sí, y también digamos que hay como un entendimiento dentro de las formas en el que parece ser que Trump viene con toda esta parafernalia del MAGA, del Make America Great Again, con una especie como de neoimperialismo estadounidense muy marcado dentro de todo su discurso. Y creo que también empata muy bien con cómo Vladimir ha llevado el poder durante estos 25 años de una manera perfecta, porque hay una visión imperial dentro de la cosmovisión de Putin y este asunto de recuperar viejas glorias, de volver a tener el control en Europa del Este, etcétera. Yo creo que se maneja desde una perspectiva, de una nostalgia hacia lo imperial, hacia la Rus de Kiev imperial del siglo XIX, principios del siglo XX, y ahí toda esta forma de hacer las cosas dentro del Estado ruso se congenian completamente con cómo imperialmente también Estados Unidos tiene ahorita un presidente que tiene una visión muy del siglo XIX, muy neomonroísta, muy de destino manifiesto, etcétera. Desde mi punto de vista, creo que empatan perfectamente. Sí, claro, ambos o sea, inclusive Vladimir Putin ya salió a declararlo, ¿no? O sea, de que quiere hacer una Rusia tan grande como la zarista que existía, como bien lo comentas, en el siglo XIX, principios del XX, ¿no? Esa gran Rusia zarista que trajo, pues, de alguna manera esa unión de todas estas provincias y de todas estas etnias a través pues, de mecanismos, aunque también pues, le ganó la pobreza, ¿no? Le ganó la pobreza a esa gran Rusia. Pero sí lo ha determinado Vladimir y pues bueno, otra vez con Make Great America Great Again de Donald Trump, bien lo dices, ¿no? El destino manifiesto, la doctrina Monroe parecieran ser nuevamente más vigentes que nunca. ¿Qué va a pasar? Pues, o sea, de alguna manera
pues se van a repartir el mundo. Pero aquí lo importante es que los dos, de alguna manera, Vladimir Putin menos expresivo, por decirlo así, o de esta manera, no quieren que China entre al juego. Yo creo que sí, pero más bien como que ya le dijeron a China, porque hay toda estos guiños que se le han hecho también a China dentro de este asunto de ya no nombrar como una prioridad para el Estado norteamericano hacia el exterior el asunto de Taiwán, como que te dejamos con tu juguete ahí, pero tú no te entrometas en la negociación de Eurasia, ni en la del Medio Oriente, ¿no? Pero digo, a mí lo que más, o la tendencia a donde yo veo que va es, China, no te vamos a quitar ese mote que te ganaste de ser la fábrica del mundo. Uh-huh. ¿No? Te vamos a dejar jugar en ese sentido. Tú vas a suministrar todos los productos terminados a precios asequibles hacia el mundo, ¿no? A Rusia le vas a comprar petróleo, ¿no? U otros commodities, y pues yo te daré de otra manera transferencia de conocimiento, ¿no? Para que tú puedas producir y que lleguen ciertos productos hasta donde yo quiera a mi mercado de consumo. Yo lo veo más en ese sentido. O sea, dejemos que sigas en esta posición de fábrica del mundo, pero también, como bien lo dices, no te metas en cuestiones geopolíticas y económicas, porque esta guerra fría, por llamarla así, pues otra vez es la repartición del mundo. Veamos cómo se da esta repartición del mundo, porque de alguna manera China hoy ya está involucrada mucho, como lo platicamos en el podcast anterior, en la parte sur del continente americano. Entonces, vamos a ver qué sucede en ese sentido, qué tanto le va a permitir ayudar a la infraestructura de estos países latinoamericanos, Estados Unidos, ¿no? ¿Qué tanto le va a ayudar estar presente en estos países latinoamericanos? O simplemente va a decir, pues, no es mi patio trasero. Mientras que mi patio trasero, pues tú dale. Ajá, claro. Sí, siento que como que las definiciones del siglo XXI del orden mundial, tal como está vislumbrándose en este momento, son como que las potencias, vamos a un orden tripolar, creo yo, en el que astutamente Vladimir y trató yo creo hasta cierto punto por supervivencia de la, eh, de la nación rusa, de la entelequia llamada Rusia, Federación Rusia. Y creo que el llegar a este desenlace con Ucrania fue una especie de salvavidas para mantener cierta cohesión dentro del paneslavismo. No sé si realmente le salió al 100, porque creo que el paneslavismo de por sí es algo muy complejo. Son pueblos que siempre han tenido muchas diferencias, han tenido este tipo de encontronazos. Va a ser difícil que en el futuro, porque Ucrania, a pesar de todo lo que pase, siempre va a quedar con este dejo de victimismo, de haber sido abusado tanto de Estados Unidos como de Rusia, de haber sido utilizado como una moneda de cambio. Entonces, creo que va a ser difícil en el inconsciente colectivo dentro de todos estos pueblos eslavos que se enarbole un verdadero paneslavismo, pero creo que por supervivencia de la entelequia llamada Rusia, porque siempre han tenido un conflicto existencial dentro de Eurasia, porque creo que siempre han tenido como estas ganas de pertenecer al mundo occidental, de ser considerados como Europa, etcétera, pero siempre han tenido como estos desplantes despectivos y hasta cierto punto de ser como el patito feo dentro de toda la comunidad europea. De hecho, pues creo que hasta antes del 2005 con Bush,
Putin muy astutamente buscó formar parte de la Unión Europea y a lo mejor hasta le hizo 2, 3 guiños a la OTAN, cosa que fue ninguneado y lo tacharon así como de loco, ¿no? Y yo creo que este tipo de cosas fueron lo que le prendieron la alerta, así como que, y más siendo hasta cierto punto un dictador con ciertas características imperiales, es decir, no, pues ni modo, o sea, o me pongo en mi centro y empiezo a rearmarme y empiezo a ser otra vez un protagonista de la vida euroasiática o me van a comer vivo, ¿no? Y la prueba de hecho es que la OTAN se siguió expandiendo hacia el este, sin respeto por los acuerdos después de la Guerra Fría, ¿no? Entonces, hasta cierto punto es un conflicto existencial de Rusia el que lo lleva a tener este conflicto en Ucrania. No estoy diciendo que esté bien o está mal, obviamente hay un costo, hay un alto costo de vidas, ya hay daños colaterales, así como ya hablamos con el asunto del narcotráfico en México, allá también hay un costo colateral enorme, grandísimo, pero si lo vemos, aumentamos el zoom y del análisis, creo que sí hay un, un, este, un objetivo de supervivencia, ¿no? Habrá que preguntarnos, ¿será el Afganistán de este siglo? Puede ser, ¿eh? ¿Será el Afganistán? Porque otra vez vemos a las dos potencias que en su momento había, ¿no? En la Guerra Fría, la URSS en su momento, Rusia y Estados Unidos, metidos en un territorio y uno ayudando a los locales para que luche contra el invasor. Sí, y en este sentido es como que podemos aplicar también la misma lógica dentro de China, que China creo que va a un paso un poco más consolidado para refrendar su segundo lugar como segunda potencia al lado de Estados Unidos, porque aquí no nada más tenemos fuerza militar como Rusia, solamente tiene este aspecto militar y todo lo que le quedó de la fuerza militar de la Unión Soviética, pues la acaparó y la monopolizó Rusia, ¿no? Pero en el aspecto chino creo que ya tenemos ¿cómo se dice? Ya tenemos una reserva ahí económica bastante importante en la que ya tenemos bien fundamentada su protagonismo en la escena internacional, ¿no? Económicamente es una potencia, ya lo tenemos en el radar, es muy importante el comercio que ejerce en el mundo. Este, También hasta cierto punto está en la carrera armamentística teniendo un punto de inflexión. Yo creo que a partir de la década pasada también hubo un foco rojo. Desde que llegó Xi Jinping hay muchos programas militares de rearme, incluyendo también una, un programa de infraestructura para la Marina de China, ¿no? Y todo este asunto del Asia-Pacífico, que por eso que en respuesta a, hace como 2 o 3 años hicieron un acuerdo con Australia y el Reino Unido, ¿no? El AUKUS llamado, ¿no? No sé si lo recuerdas. Sí. Entonces es como una respuesta al rearme chino dentro de la zona, ¿no? Entonces yo creo que ahí ya estamos viendo la consolidación de este orden tripolar con líneas rojas ya muy bien delimitadas, eh, y hasta cierto punto creo que el hecho de que se concreten en esta época nos van a dar otros 10 o 15 años de pseudoestabilidad, una Pax mundial, mientras pues cada quien cumpla lo que acuerde, ¿no? No sé cuál sea tu perspectiva. Sí, yo te digo, sigo creyendo que sí hay un ordenamiento o sí hay una militarización en China en aras de pues, proteger esa parte del Pacífico, pero va a seguir siendo un hub comercial, ¿no? O sea, No, su papel del protagonista a nivel geopolítico siempre va a ser el acaparamiento del comercio internacional. sí, este, pues basta, o sea, de alguna manera, si quisiéramos verlo como el policía de esa parte asiática, ¿no? Sobre todo, pues es
con miras a detener la parte norcoreana, si queremos, de mantener la línea, si queremos verlo de esa manera, que tal vez sea el más peligroso, porque hoy se levanta y mañana quién sabe qué suceda, ¿no? Vemos que cada rato hay incursiones nucleares en el Pacífico, ¿no? Japón ya se ha quejado de ello, Hong Kong también por ahí. También en medida de lo posible, como que ahí calmar al perrito faldero de China, que es Corea del Norte, ¿no? Entonces, pues, de la parte, la Asia, pues está, o sea, Medio Oriente, pues va a estar de alguna manera más observado por Rusia, ¿no? Y pues Israel, que siempre va a estar ahí metido, que sigue siendo un socio estratégico militar en la zona para Estados Unidos. Y pues Estados Unidos ver cómo viene hacia América, ¿no? Que al fin de cuentas, ¿qué va a suceder? Pues hoy estamos viendo que la renuncia de Trudeau puede traer una ultraderecha también en Canadá y que se alinee directamente con Trump, y otra vez dejando a México y al resto de Latinoamérica pues a su buena a su buena mano de Dios, ¿no? A la mano de Dios que ayude a ver qué hacer, ¿no? Aunque, por ejemplo, pues Salvador con L, pues ahí también hay algo que a ver cómo se transforma, qué más que sucede. Y que también hay que pensar bastante en las perspectivas de que si realmente una dictadura blanda de ese tipo puede ser sostenible en el tiempo, ¿no? Y a quién le conviene que dentro de las potencias en juego, a quién le conviene que realmente haya un régimen de ese tipo. Claro. Ahora que también ver que, yo creo que Vladimir va para sostenerse en el poder, pues yo creo que hasta que se muera. No, ya prácticamente es vitalicio ese papel, pero también hay que entender la idiosincrasia del pueblo ruso, ¿no? Ellos están muy cómodos con eso porque ellos nunca, o sea, hay que ser muy claros, nunca han sido una democracia. No, nunca ha sido una democracia, pero hoy si hablas con el pueblo ruso, están felices con Vladimir, ¿no? Uh-huh. Inclusive dicen gracias que llegó. Pero o sea, pongamos un escenario catastrófico que Vladimir desapareciera en unos años, ¿no? ¿Qué va a pasar entonces? ¿Cómo se va a dar ese reordenamiento? ¿Llegará alguien del cual Vladimir esté preparando? Sí, y ese es el riesgo, desde mi punto de vista, de existencial de Rusia, porque siempre ha tenido o ha tendido a cargos vitalicios en el poder, y siempre que el dictador en turno termina falleciendo o termina su mandato, el nuevo dictador comienza un cambio de rumbo, un cambio de timón bastante abrupto, y eso le ha dificultado a Rusia a lo mejor consolidar un proyecto de nación a muy largo plazo, ¿no? Que a pesar de que los dictadores duran mucho tiempo en el poder, no hay una continuidad de una política de Estado, ¿no? Ese es el problema de una dictadura de ese tipo. Volvemos a eso, no existen las filas, ¿no? Que puedan ejercer ese nuevo poder o seguir con esa continuidad, sino llega alguien diferente que no sabe qué hacer porque hay que llenar unos zapatos muy grandes, ¿no? Y en el caso de Vladimir, el día que falte o el día que ya no esté, va a dejar unos zapatos muy difíciles de llenar. Llenar. A pesar de que, por ejemplo, yo creo que uno de los más grandes candidatos, si es que su, su gobierno llegara a su fin en un futuro no muy lejano, que fuera, digamos, unos 3, 4, 5, 6 años, yo veo muy fuerte como segundo alterno de Vladimir a Medvedev,
a Dmitry Medvedev, que es como que también ya tuvieron como un periodo en el que se turnaron el poder, etcétera, y yo creo que es uno de sus hombres más leales. Es uno de los hombres que ha tenido como una continuidad dentro de la política de Estado, etcétera. Y digamos que también hasta cierto punto es uno de los puentes entre Occidente y Rusia. Medvedev ha sido gente que ha tenido conexiones con gente del mundo financiero estadounidense, etcétera. Ahí podríamos hasta echarnos un podcast de la clase política rusa que está durante el gobierno de Vladimir Putin, que hay muchas figuras muy interesantes, ¿eh? Sí, a ver, no podemos descartar, ¿no?, la herencia soviética que trajo mentes brillantes o que creó mentes brillantes para esta nueva era y este nuevo siglo, ¿no? O sea, quieras o no, pues había cierta disciplina en muchos sectores, en muchas áreas de conocimiento, que incluso cuando se rompe toda esta dictadura o esta imposición o este cerco, pues por eso hoy decimos que la mafia rusa es de las más preparadas y de las más eficientes. Todos estos científicos que ya tenían una edad avanzada o estos nuevos economistas encontraron un nicho o una oportunidad en crear un sistema de mafia rusa muy sofisticado, ¿no? Y pues, veamos de dónde sale Vladimir, de la KGB, ¿no? Entonces, no podemos echar a un lado o realmente pues de alguna manera no ver que el régimen anterior soviético creó mentes muy brillantes, ¿no?, que de alguna manera tampoco han podido florecer como debieras o tener ese protagonismo mundial que lleve también a una Rusia a una expansión mucho más real en este mundo, ¿no? Entonces, No, y sobre todo también las deficiencias que tiene, yo creo, en ya consolidarse con una, bueno, no consolidarse, sino más bien cambiar el rumbo de su manejo económico, porque creo que hasta cierto punto es un país petroidiotizado hasta cierto punto, muy en el espejo de lo que éramos nosotros en los 60, 70 con sus dimensiones, porque creo que Rusia sí tiene muchísimo más recursos de hidrocarburos, o sea, hay que aceptarlo, pero creo que mientras eso no cambie, Rusia no tiene cómo consolidarse económicamente, cómo diversificarse. Digamos que también por eso, hasta cierto punto, una parte proporcional de la población ucraniana antes del conflicto se mostraban muy reacias a formar parte otra vez de Rusia, ¿no? Porque creo que no se han sabido vender como una nueva cultura abierta hacia el exterior, etcétera, o no han sabido ser lo suficientemente pragmáticos para incrustarse culturalmente en la Unión Europea, en este mundo occidental, ¿no? sí, inclusive si hoy te preguntara en una entrevista o en alguien que te preguntara, ¿cuál es la empresa rusa que más conoces? Si acaso dirías Gazprom porque es la que patrocinaba al Chelsea, ¿no? Y patrocinaba a la Champions. En la Champions. Pero de ahí en fuera, ¿qué otra hablan? O sea, no hay, ¿no? Uh-huh. No hay alguien que digas, híjole, pues, ¿qué otra? Como dice, están petrolizados, gasificados, ¿no? Uh-huh. Y no hay una economía, pues, de escala en otros sectores que digas, ¿por qué no o sea, por qué no se ha permitido Rusia explotar tanto talento? Sobre todo porque tienen un nivel académico alto. Sí, ¿no? Inclusive hasta perdió un protagonismo, digo, claro, pues, en las Olimpiadas, ¿no?
siendo de los países más protagonistas y más medalleros, pues de alguna manera se perdió esa grandeza también olímpica, ¿no? Dicen que les hizo mal el capitalismo, los enfermó. Yo creo que no, más bien no supieron incrustarse a los tiempos de la globalización, llegaron tarde y aparte de que llegaron tarde, creo que sí sufrieron un shock muy abrupto en cuanto a la desintegración de la URSS. Y la mayoría de su población tiene bastantes sesgos en cuanto a los usos y costumbres, etcétera, ¿no? Y creo que inclusive para ellos mismos es muy difícil incrustarse a una realidad occidental de cierta forma. eh, y eso se nota en la forma en cómo Rusia se ha cerrado al mundo, ¿no? En cierta forma, ¿no? Y el hecho de que, por ejemplo, a una parte considerable de la población le haya dado igual que Rusia haya sido desconectado del SWIFT. Sí, o sea, otra situación que no entiendes, ¿no? Que bueno, siendo uno occidental, no, y a pesar de que tenemos muchas similitudes en cómo es nuestro sistema político y nuestro sistema hasta financiero, porque también hay muchos monopolios, etcétera, y no entendemos realmente cómo les dio igual, ¿no? O sea, sí, porque yo sí vi muchos videos de cuando pasó toda esta crisis de que a Rusia la desconectaron del SWIFT, ¿Mm? ya no había pagos en cajeros automáticos, etcétera. No los vi en un shock tan grave. Bueno, digamos que yo no sentí como un desgajamiento social como a lo mejor en la época de la desintegración de la URSS, etcétera. Yo creo que esto pasó sin pena ni gloria dentro de la sociedad rusa. Sí, pero también veamos que también no tienes un mercado o un sistema financiero tan desarrollado o tan sofisticado como el europeo, por decir algo, ¿no? Que son sus vecinos cercanos, y ya no se diga un norteamericano, ¿no? Precisamente lo que te permite el ser monopolios o tener monopolios, pues es que tal vez hagas un neteo entre tus compañías dentro del territorio nacional, ¿no? Porque hacia afuera pues tampoco es que tengas mucho flujo de efectivo que digamos, ¿no? Entonces, si buscábamos las cifras, ¿no? De alguna manera, veríamos que el flujo de pagos internacionales tal vez no era lo suficientemente atractivo o suficientemente grueso como el europeo o como el norteamericano, si comparamos financieramente de mercado. Pero habría que, digo, no tengo yo la cifra, pero sería interesante ver qué tanto era empleado el sistema SWIFT. Sí, el problema es complejo porque siento que sí, la sociedad rusa eh, no ha tenido también acercamiento a estos elementos para considerar abrirse a ciertas cosas, y siento que también uno también tiene ciertos sesgos desde sus disfuncionalidades democráticas, porque pues obviamente también México no canta mal las rancheras en este tipo de autoritarismos subrepticios en los que hemos estado viviendo desde hace 100 años, ¿no? Eh, en unos más evidentes que otros, etcétera, pero desde nuestros sesgos occidentales, y creo que sí es difícil comprender las dinámicas, ¿no? De esta sociedad rusa del siglo XXI. Sí, habría que, digo, puede ser temas de otro podcast, ver toda esta maraña rusa, ¿no? Uh-huh. Cómo se come, ¿no? Uh-huh. Pero hoy por lo menos yo te digo que es como algo que está aislado, que no te Uh-huh. interesa mucho y no sabes en qué momento pues, te puede ayudar, ¿no? O sea, si lo vemos así de sí. Uh-huh.
pero sería bueno, como tú dices, tal vez rascarle para saber qué más hay allá dentro de ese gran territorio que no es solamente una prisión siberiana fuerte. Y que no solamente es gulags y gasolinerías. y gas, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, pero yo te puedo decir que pues, el- hoy se hablaba o se habla de Rusia con el temor de posible iniciar una guerra por la parte armamentista, pero nunca se hablaba de una guerra, nunca se ha hablado de una guerra comercial con Rusia. Ajá, exactamente. Esa es otra de las dinámicas, muy ejemplificadoras de todo lo que acabamos de decir. ¿Sí? Nunca se ha dicho, vamos a tener una guerra comercial con Rusia o con la Unión Soviética. Nunca, ¿no? Entonces, hoy estamos incrustados en el siglo XXI, en el primer cuarto, y todavía no podemos decir que vamos a tener una Una guerra guerra comercial con comercial. Está cañón, ¿no? Sí, 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 sí. ¿No? Entonces, pues habrá que rascarle, Abraham, a ver qué encontramos por ahí que podamos compartir con el auditorio, para ver hacia dónde se podría inclinar o avanzar Rusia en este nuevo orden geopolítico y geoeconómico que se está dibujando. Pues bueno, yo creo que aquí le pararíamos porque sí estuvo bastante largo el día de hoy, pero agradeciendo a toda la gente que valientemente haya dejado de lado otra cosa que hacer para ver a este par de contertulios que están tratando de vislumbrar hacia dónde va el mundo, y con todas estas marañas y estas encrucijadas humanas de autodestrucción que estamos viendo, este comportamiento megalómano de los líderes políticos de los que estamos expuestos, a los que estamos expuestos, y pues no queda más que dar por concluido este capítulo. Y pues muchas gracias. Ya puse por ahí las redes sociales. Ya en el siguiente podcast me pasas tus redes si es lo Claro, posible, para que también pasemos ahí nuestras redes sociales todos. Y pues en la medida de lo posible, conforme la audiencia vaya aumentando, vamos a tratar de ir metiendo un poquito más de pinceladas de producción, etcétera. Es un proyecto que van haciendo, pero la verdad es que está bastante a gusto, lo disfrutamos, es una cosa muy placentera, y sobre todo viniendo de una persona que tiene también muchos conocimientos. Le agradezco mucho a Esteban que esté aquí con nosotros y que comparta con todos nosotros todos sus conocimientos. Muchas gracias, buenas tardes, buenas noches, buenos días, hasta luego. gracias, Abraham, hasta luego, gracias por el espacio. Nos vemos.